Hola Mel, mi nombre es Giovanni y soy del Estado de México. Conocí tu canal hace muy poco, me ha gustado bastante. Llegué aquí por una historia en específico. Un día, miércoles si no mal recuerdo, mientras trabajaba, me llegó un mensaje de mi esposa. Con letras mayúsculas decía, tienes que escucharlo. Y el siguiente mensaje era la liga a uno de tus videos. Ella sabe que en horarios de trabajo no puedo contestar. Eso quería decir que el mensaje era importante. Y nada más con ver la imagen de tu video me invadió el miedo. La portada decía, hay algo muy extraño volando en los cielos de México, y el título hacía referencia a un ser alado. Ya no me pude concentrar en mis labores. Apenas se dio la hora de la comida y corrí a ponerme los audífonos y me aparté de todos. No podía creer lo que escuchaba. La historia relataba dos sucesos con un ser alado cerca de León, y la persona que la contaba dijo que también había un relato de ese ser en el Estado de México. Yo, yo también tengo una vivencia con ese ser. Esta es mi historia. Hace unos años pasé por una situación muy difícil. Problemas y además no encontraba un trabajo estable. Agarraba lo que podía por cortos periodos de tiempo, lo que me dejara unos pesos. Trabajé repartiendo agua, de limpieza, ya no sé ni de qué tanto. Y fue así que, por recomendación del papá de un amigo, llegué a trabajar de vigilante en un panteón. Y claro, el trabajo era en la noche, y pues, ni modo, era trabajo, era dinero, lo necesitaba. Pasaron varias semanas y todo muy normal. Había que hacer unos rondines, aunque yo sabía que era el único que los hacía, los demás solo iban a dormir o a pasar el turno. Me dijeron que con uno bastaba y sobraba, y si no que, pues, solo le echara un ojo. El lugar era tranquilo, solo el jefe nos había dicho que estuviéramos en alerta, ya que en otros lados se había dado que personas entraban a profanar las tumbas para conseguir esqueletos o partes de ellos y venderlos, pero no era el caso ahí. Para que se me pasara el tiempo más rápido, yo sí hacía los rondines, a veces hasta 3. No me daba miedo, a pesar de que no faltaban las historias de los que decían que luego se miraban niños jugando entre las tumbas o como personas extraviadas, refiriéndose a gente que ya no está en este plano. Como ustedes sabrán, en un cementerio hay de todo tipo de tumbas, desde las más sencillas, las olvidadas, hasta aquellas que son un tanto extravagantes. Algunas personas suelen poner figuras religiosas, ángeles, algunas de ellas muy grandes. Fue así que una madrugada andaba dando mi rondín. Serían más o menos eso de las 2. Como te digo, la zona era tranquila. De vez en cuando se escuchaba ruido a lo lejos en la calle, o de algunas casas, alguna fiesta, pero nunca había problemas por gente que quisiera entrar a hacer maldades. Y fue una noche común y corriente, sin neblina ni nada por el estilo. De hecho, el clima estaba muy agradable, apenas si traía la camisola del uniforme. Cada que hacía un rondín me metía entre las tumbas. No solo caminaba por los pasillos, me gustaba como, y aunque suene loco, ver los nombres en las tumbas e imaginar sus historias. A veces hasta hacía cuentas de cuántos años habían vivido, aunque siempre terminaba pensando de más, un tanto triste, tanto de pensar en las vidas de ellos como en la propia, cómo todos nos dirigimos hacia el mismo lugar inevitablemente. No siempre lo hacía, pero esa vez encendí un cigarro mientras caminaba. Cuando no era eso, era mi termo de café. A veces me sentaba por las tumbas y me quedaba ahí un buen rato. Contrario a lo que se piensa, los cementerios son lugares con mucha paz. Caminaba entre las tumbas, pero me detuve en seco. Por donde acababa de pasar, había visto un ángel, una estatua de ángel de tamaño real. Y justo ese era el problema. En ese lugar no había tal figura. Y esa parte yo la conocía de memoria. Me quedé ahí inmóvil, pensando.
¿Me habré confundido de camino? Miré hacia enfrente, a mi alrededor, y no, ese ángel no estaba ahí antes. Entonces, en ese momento, empecé a escuchar un sonido muy extraño. Quizá podría ser como, no sé, como el sonido de un insecto, un sonido de baja vibración, quizá como el de una cigarra, pero un poco más chillón. Algo se empezó a mover atrás de mí. La verdad, lo admito, me ganó el miedo. No me atreví a voltear. El sonido que escuché a continuación, ese sí fue muy claro. De ese no hubo lugar a dudas. Algo detrás de mí desplegó sus alas y empezó a agitarlas. Lo que sea que fuera, estaba como a 2 metros atrás de mí. Su aleteo era muy fuerte. Seguro tenía unas alas enormes. Y pude notar cómo alzó el vuelo. Te mentiría si dijera que volteé, que lo vi. Te mentiría si lo describiera. La verdad, no fui tan valiente. Solo te puedo decir lo que medio vi cuando pasé cerca de él. Era algo enorme, de más de 1,5 metros. Yo calculo como un 80, quizá mucho más todavía. Las alas las tenía retraídas. Era totalmente oscuro. No te puedo decir más porque ni siquiera pude distinguir que no era una estatua. Yo pensé que era una figura de piedra, algo inanimado. Me espanté mucho. Me puse a rezar. En ese momento yo creí que era un ángel, o no, o tal vez un demonio. A raíz de eso dejé de fumar. Para mí fue algo espiritual ese encuentro. Pero conforme he ido indagando, conforme ha pasado el tiempo, creo que lo que estaba esa noche en el cementerio era ese famoso ser alado. Casi nunca cuento mi historia. No me gusta. Una, porque pensaba que si lo hacía, podía atraer de algún modo a ese ser. Y otra, pues, que la gente tiende a burlarse de estas cosas. Pero me animo a contarlo aquí. Espero sea un buen aporte y también espero escuchar más de este extraño personaje. Buenas noches para todos en el canal. Gracias. Muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien en esta noche lluviosa. Al menos al momento de grabar el episodio al centro del país. Está lloviendo un poquito y espero todos ustedes se encuentren muy bien y a salvo. Como han escuchado, de nuevo nos hemos encontrado con una historia del ser alado. ¿Qué crees que sea? ¿Una aparición? ¿Algo fantasmal? ¿O una especie diferente? ¿Qué podrá ser? ¿Y será que es solo uno el que se mueve por todo el país o podrán ser varios? Por favor, no dejes de mandarme tus historias, como siempre lo digo, es lo que alimenta a este programa. En la descripción del video encuentras el contacto. Gracias a los miembros del canal, su apoyo es de gran ayuda y motivación para continuar. Si están tus posibilidades, te invito a que te unas y no te vayas a ir sin dejar tu me gusta, tu comentario. Suscríbete si es que aún no lo has hecho. Son cosas que no cuestan absolutamente nada, pero a mí me ayudan bastante para llegar a más personas. Y si puedes, también ayúdame a compartir este episodio con alguien a quien consideres que le pudiera gustar. Y, por otro lado, recuerda que también nos encuentras en todas las plataformas de podcast. Pero por ahora ya no te muevas de ahí, es el momento de continuar. Ponte cómodo, acerca tu café, tu té, la merienda y apaga la luz porque así es como se disfrutan mejor estas historias. Continúa en la señal de amplitud paranormal.
Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero que nada, quiero decir que me identifico mucho con el estilo del canal. Siento que estoy escuchando a un amigo, que estoy platicando con él. Quiero compartir contigo otra historia que escuché en mi juventud. Tendría unos 12 o 13 años más o menos. Vivía en Los Ángeles. Esa vez nos habían invitado a una fiesta, de esas veces que tus papás solo te suben al carro y no sabes ni a dónde vas. Fue un viaje largo, no recuerdo qué tanto, pero sí fue largo. Llegamos al lugar y no conocía a nadie, y por lo que vi, mi papá tampoco, así que asumo que íbamos por parte de mi mamá. Era la típica fiesta latinoamericana, mucha gente, mucha comida, todo muy animado, muy bonito de verdad todo el ambiente. Estuvimos por un buen rato, nosotros jugando y los grandes en sus cosas. Luego comenzó a hacerse tarde, a sentirse un poco de frío. Todos nos metimos a la casa y el ambiente se puso más tranquilo. Ahí fue donde los adultos comenzaron a conversar. A mí desde niño me gustó mucho escuchar las historias de las personas mayores. Y es aquí donde escuché la historia que les voy a compartir. En ese momento, un hombre, que lo recuerdo perfectamente bien, un típico mexicano como nosotros, tez morena, un poquito gordito, cabello oscuro, bigote, un señor de unos 40 o 50 años, empezó a contar una historia. Él era de Michoacán. Nos dijo el nombre del pueblo, pero no lo recuerdo en este momento. Quizá con lo que voy a contar alguien pueda identificarlo. Contaba que, donde vivía, era una zona rural dedicada a la ganadería. Tenían sus vacas, sus terrenos, y claro, también cultivaban sus tierras. Lo que hacían en su familia era que llevaban el ganado a pastorear a diferentes zonas, algunas muy alejadas, aunque se rumoreaba de cierta región donde no podían ir, ya que el pasto de esa zona provocaba efectos extraños a los animales. Pero cierta ocasión no se percató que estaba cerca de esa zona, aunque no había nada raro. El pasto se veía normal, como el de todo lugar. Sin embargo, en un momento, perdió el control de los animales. Estos se empezaron a alejar, como si algo los llamara. Él no entendía qué les pasaba. ¿Por qué no le obedecían? ¿Por qué se comportaban así? Trató de detenerlos, pero fue en vano. No los pudo controlar. Al darse cuenta que no iba a poder solo, se le ocurrió correr, y quizá en el camino podría encontrar a alguien que le ayudara, y si no, seguiría corriendo hasta llegar a su casa, aunque eso quedaba muy lejos. Corrió y corrió, pero no encontró a nadie. No había ni una sola persona cerca, así que se dirigió hasta su casa. Cuando llegó, rápido le dijo a su padre lo que había ocurrido. Su papá llamó a su compadre, a su primo y a otro amigo para que le ayudaran a buscar a los animales. Fueron hasta la zona donde se habían perdido, pero por más que buscaron, no pudieron hallarlos. No había ni rastro de ellos. Se hizo de noche y no lograron encontrar ni uno solo. Su padre estaba muy enojado con él. Le había pedido no llevar a los animales a esa región. Dice que, aparte de la tristeza por haberlos perdido, se llevó una buena tunda, de esas como las que nos daban antes nuestros padres. Al día siguiente volvieron a ir a buscar a los animales, pero tampoco lograron encontrarlos. Y así fue por varios días hasta que finalmente se dieron por vencidos y continuaron con sus vidas. Para sorpresa de todos, un tiempo después, las vacas regresaron solitas. Revisaron a los animales y sí, efectivamente, eran los que habían perdido. Pero no estaban heridos, se miraban bien, estaban todos completos, no faltaba ni uno solo. Básicamente era como si se hubieran congelado en el tiempo, luego descongelado y regresaron a su casa. Lo curioso de todo esto es que las vacas comenzaron a dar leche color verde, y eso no era lo único, sino que también esa leche despedía un olor muy desagradable, nauseabundo, muy fuerte. Le preguntaron a los vecinos, a toda persona que supiera de animales, si sabían por qué sus vacas hacían eso, pero nadie les podía resolver.
nadie sabía qué le ocurría a los animales. Entonces, su papá y sus tíos fueron a la zona donde se habían perdido las vacas, ya que se decía que antes, en esa zona, había muchas cavernas. Después de caminar por un buen rato, lograron encontrar varias cuevas. Algunas eran muy grandes, gigantes, y eso les llevó a pensar que quizá las vacas habían entrado a una de ellas y habían comido algo extraño, como un hongo, tal vez, o quizá otra cosa que les había afectado el metabolismo. Buscaron ayuda por todos lados, pero no había nadie que les pudiera asesorar. Y pues era una zona rural, un lugar donde la educación no era vasta. Tuvieron que llamar a un veterinario de la ciudad y también a un cura. Sabemos que en Latinoamérica, hasta la fecha, en algunos lados, pues la ciencia es algo más espiritual. Generalmente se buscaba a un cura para consultarlo acerca de diferentes cuestiones. Muchos de ellos no eran solo conocedores teólogos, sino también tenían conocimientos en ciencia, en herbolaria, entre otras cosas. No obstante, ni el cura ni el veterinario pudieron dar respuesta a lo acontecido. El veterinario revisó los animales de pies a cabeza y nada. No pudo dar explicación. En sus palabras, no había nada inusual con ellos. Lo único, y lo lógico, era que los animales habían comido algo extraño. Pero dijo que con el tiempo iban a volver a la normalidad. Pasaron varios días y nada cambiaba. Las vacas seguían produciendo esa leche verde y maloliente. Al final de cuentas las tuvieron que sacrificar. Uno dice, pobres animales, ellos no tuvieron la culpa, pero de algún modo se logra entender desde la perspectiva de estas personas. Después de contarnos la historia, el señor dio su punto de vista. Dijo que, ya viéndolo años y años después, con esa experiencia que te da la vida, esa experiencia de haber viajado, conocido muchos lugares, él siente que los animalitos entraron a alguna de esas cavernas y, de algún modo, lograron cruzar a otra realidad, a un mundo paralelo, a otro universo, que esas cavernas eran un vórtice, que comieron algo de allá, pasto quizá, vegetación de otro mundo, y luego regresaron al nuestro y acá tuvieron esa reacción, que esa era su perspectiva. Te juro que en ese momento no había persona, ni niño ni adulto de la fiesta, que no le estuviera prestando atención. Todo el mundo estaba atento a la historia de ese hombre. Yo creo que nos tenía a todos así porque su historia tenía algo. La gente que en este momento está escuchando esto, y a los que nos gusta el tema, sabemos cuando algo no es real. Te das cuenta, algo no encaja. Pero la forma en que el Señor contó su historia, los detalles que aportó, se notaba que era un recuerdo muy vívido. Además, el hombre era un excelente narrador. Pues nada, esa fue la historia, y espero que en la gente que escucha, quizá haya alguien de por el rumbo, de por allá de Michoacán, alguien que sepa algo al respecto, que sepa de las cavernas, que las ubique, y ojalá y pudiera contribuir, o alguien que tenga alguna otra hipótesis sobre lo ocurrido, pues todo siempre es bienvenido. Te agradezco, Mel, por tu tiempo, por la calidez y el de todas las personas en la audiencia. Un abrazo bien fuerte para todos. ¿Qué tal, Mel? ¿Cómo estás? Pues aquí nuevamente con un poco de tiempo y te quería compartir una historia que me acaban de contar. Como buen mexicano me gustan los deportes de contacto, como la lucha libre. Por cierto, le pongo videos a mi hija pequeña y se enloquece, nada más imagínate. También me gusta el boxeo. En mi familia este deporte siempre estuvo presente. Mis padres ya no lo practicaron, pero sí fueron fanáticos. Yo sí llegué a hacerlo. Aquí no hay un lugar específico donde pueda ir a entrenar, así que me compré mis guantes y voy al parque que me queda cerca. También me compré mis aparatos, pero prefiero el parque. Disfruto hacer ejercicio al aire libre. Claro que la gente pasa y no falta el que te vea un poco extraño, como diciendo, ¿y ahora este loco?
aunque también pasan los que te ven con admiración. Hay de todo. Y este sábado se me acercó un señor. Le causaba mucha intriga lo que estaba haciendo. Después de saludarnos, empezamos a platicar, a conocernos. Le pregunté de dónde era y a qué se dedicaba. Me dijo que era de una etnia indígena de aquí de Brasil, del área de Acre. Me dijo el nombre, pero no lo recuerdo. Concordamos en mucho. Yo, por mi parte, soy una persona muy orgullosa de mis raíces. Le dije que también era de una región indígena. Mis ancestros eran de etnia purépecha, de Michoacán, y por otro lado, también los kicapúes y comanches, de la parte norte de México o del sur de Estados Unidos. Hablamos pues sobre las cosas que nos unen a todos los pueblos de América, y una de ellas es el folclore, nuestras historias. Él también me compartió algunas cosas y, entre ellas, esto que me parece muy correcto compartirlo con ustedes. Le pregunté cómo estaba la situación allá donde él vivía. Me dijo que grave, que no era buena debido a la deforestación que causan las grandes empresas. Entran a cortar madera, a extraer minerales, piedras preciosas, y eso estaba afectando mucho la zona. Aunado a eso, él tuvo que salir de ahí por cuestiones personales. Su abuelo fue quien le contó esto. Sí, los abuelos. Siempre los abuelos con sus historias maravillosas. Esa época donde no había acceso a entretenimiento en un celular, en televisión, y más en esta región de donde él viene, que es una región muy alejada, casi frontera con Perú. Su abuelo le contó que ellos solían salir a la selva, a la Amazonía, pero a la Amazonía pura como tal. Salían a cazar animalitos para comer, y el abuelo le contaba que en su juventud, su padre, es decir, el bisabuelo, le enseñaba sobre cuestiones de la vida, de cómo relacionarse con la naturaleza. Él le contaba que habían guardianes en la selva, y estos guardianes, pues, tenían sus humores. Dependiendo de cómo te adentraras en ella, su reacción podía ser positiva o negativa. Ellos, para entrar a la selva, tenían que pedir permiso, tenían que explicar las razones de su visita. Si era para cazar, tenían que decir con qué objeto, y el de ellos era preservar una vida, para comer, el ciclo de vida y muerte. Un día, había tenido un problema con un familiar, y se quedó con el enojo, con la rabia, y así se adentró en la selva. Esa vez, su intención era simplemente matar. Quería desahogar su ira. Para sus adentros pensaba, lo primero con lo que me encuentre, sin importar que sea, lo voy a matar. Pero apenas entró y empezó a sentir algo pesado en la selva, una energía en el ambiente, como cuando entramos a un lugar donde ha ocurrido algo malo, como una pelea, o algo que hace que el ambiente se sienta denso. Justo así lo sentía. Luego, conforme avanzaba, comenzó a sentir que alguien lo observaba, a percibir una presencia, y pensó que tal vez era su familiar, que lo había ido siguiendo y que quería continuar la pelea. Entonces empezó a gritar el nombre de su familiar. Si estás ahí, pues sal y lo arreglamos. Ahorita mismo vamos a terminar lo que empezamos, de una vez. Se escuchó un ruido entre la vegetación. Había alguien ahí. Continuó con su camino y pudo ver una figura que se movía entre las plantas. Llevado por la furia, decidió seguirlo, y así fue hasta que llegó a un río. Y ahí ya no había más a dónde ir. Pero ahí, ese movimiento entre las plantas simplemente desapareció. Me voy a quedar aquí. Tiene que salir. Tarde o temprano tiene que salir. Aquí es un lugar abierto y no me puede sorprender. Ya no hay a dónde ir, pensó. Pero por más que esperaba, no salía nadie. Parecía que la persona simplemente se había esfumado. Comenzó a atardecer. Entonces, detectó un olor muy extraño, diferente. No era algo que él hubiera percibido antes. No era nada que conociera. Y ellos conocían todos los olores de la selva, de las plantas, de los animales, los sabores, los colores.
No era nada conocido. Él sabía que habían ciertas plantas que a determinadas horas del día se abrían o cerraban y emitían un olor muy particular, pero no era ninguna de esas. Quizá el olor era de un animal, pero sería de uno que él nunca hubiera visto antes en toda la selva. Entonces, de donde la vegetación era más densa, empezó a formarse una figura. Ahí estaba alguien. Tenía razón, no estaba solo. Pero la figura, entre mejor se veía, también parecía que no era una persona. Era algo mucho más grande. Y parecía estar totalmente cubierto de pelo. Ah, te disfrazaste, maldito. A ver si así me asustabas, dijo. Agarró su arco y su flecha y apuntó directamente. Ese lanzamiento no lo iba a fallar. A esa distancia no. No juegues conmigo, o te voy a atravesar con mi flecha. No pienso fallar. Pero lo que estaba frente a él se puso totalmente de pie. Si agachado era grande, nada más imagina su tamaño al estar completamente erguido. Ahora ya lo pudo ver bien. No era su familiar con el que había reñido. Era un ser enorme, gigante. Tenía la boca a la altura del estómago. Esto no es una ilusión mía. Eso no es un disfraz, pensó. Dio unos pasos para atrás. No podía creer lo que estaba frente a él, lo que sus ojos miraban. Giró y corrió. Corrió tan rápido como pudo. Él conocía muy bien la selva, los caminos. Atravesó y no paró hasta llegar a su aldea. Llegó con su padre y le contó lo que acababa de ver. Le contó todo lo que había ocurrido. Ah, viste a un mapinguarí. El mapinguarí es una entidad, un guardián que protege el bienestar del sistema natural de la selva. Lo pueden buscar en internet. La leyenda es real. A este ser, en cada etnia se le conoce con un nombre diferente, algo similar a lo que en México son los duendes. Ahí él entendió que verdaderamente los guardianes existen e hizo una reflexión. Los tiempos han cambiado. Cada vez perdemos más el contacto con la naturaleza, con los guardianes. Con tanta destrucción que hay hoy en día del planeta, nos toca a nosotros cuidar, ser los guardianes del entorno natural tan hermoso que tenemos. Debemos cuidar el planeta. Por eso, esos pueblos, esas personas, ellos son nuestros últimos guardianes. Espero que hayan disfrutado de la historia que me contó este señor. Sin duda, un relato muy rico en folclore. Un abrazo bien grande para todos desde Brasil.